Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a estos cafés fotográficos de los sábados, un verdadero placer. Bienvenidos a los que se unen por primera vez, bienvenidos a los que hacían un tiempo que no venían y han regresado con nosotros. Bueno, hoy es el momento de Leandro Zanetti, un jovencísimo fotógrafo bonaerense de General Pinto, o sea, así de la zona de como a veces denominamos el interior de la provincia. Y bueno, le damos la bienvenida. Pero antes de ir con él y que él nos empiece a contar un poquito de dónde viene y cómo empezó con la fotografía, es el momento de homenajear a uno de los fotógrafos históricos, un fotógrafo estadounidense, Frank Eugene, que es uno de los fundadores del grupo Photo Secession, y como siempre Martín, que es nuestro experto en historia de la fotografía, nos va a dar un panorama. Vas a compartir vos las fotos, ¿no? Sí, sí, compartimos la foto, después yo voy a compartir algunas páginas de Camera Work que quizás Bueno, muestra quién fue y quién es para la fotografía Frank Eugene. Frank Eugene era fundamentalmente un pintor, había nacido justo un día como hoy, pero en 1865, ¿me equivoco? ¿O por ahí era? perfecto, Siempre perfecto. le pego mal con la fecha. 1855. 1855, perfecto. 1855, sí. Por lo tanto, había estudiado arte en el Colegio de Arte de Nueva York, donde se graduó, pero él siempre se consideraba un pintor o un artesano de la imagen, es decir, que siempre estaba experimentando en procesos nuevos y ese tipo de cosas. Ya hacia finales de 1880 viaja hacia Alemania, donde termina de formarse, pero sobre todo en la rama de las bellas artes. Comienza a experimentar con la fotografía ya entrado también 1880, 1886, por ahí, y empieza a participar del grupo Photo Secession. Lo más importante, cuando digo que era un artesano de la imagen, es que intervenía mucho la imagen, trabajaba con todos los procesos de vanguardia de la época, pero uno de los procesos donde fue quizás muy, muy destacado es un proceso antiguo que se sigue considerando hoy como uno de los procesos de élite de la fotografía, que se llama planotipía. La planotipía consiste en un proceso fotográfico que no contiene sales de plata, no contiene sales sensibles, contiene sí sales de hierro, sales de platino y sales de paladio. La combinación de estas cosas da planotipos, si se quiere, más cálidos o más fríos, dependiendo de la cantidad de paladio, de hierro y de platino. El proceso es súper complicado porque en esa época no existían fuentes de luz ultravioleta como las que hay hoy, como para poder hacer estos procesos, y realmente Frank Eugene dominó el proceso a la perfección. Lo más importante también es con quién se juntaba Frank Eugene, ¿no? Frank Eugene se juntaba con gente como Gertrude Cassevere, que también era parte del movimiento de Photo Secession, también se juntaba con gente como Alfred Steichen, como Paul Strand, y todos estos que eran pictorialistas y que luego empiezan a llevar y empiezan a tener una idea de la fotografía. Uno de ellos era Frank Eugene. Yo voy a mostrar de de las muchísimas exposiciones que tuvo Frank Eugene a lo largo de su vida. Dos son muy importantes. Una es la que realiza ya hacia 1909 en Camera Work, la galería de Steichen en Nueva York. Realiza una exposición y al año siguiente realiza otra que se llama Buffalo. La revista Camera Work en 1910 recoge esta exposición y la muestra, y un poquito para ver quién era y cómo hacía esto Frank Eugene, vamos a compartir alguna de sus imágenes. Ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué más decir? La intervención sobre la imagen, una imagen muy propia, muy única, muy consciente de la amplitud tonal, cosa que en la fotografía, con los materiales de la época, no era fácil conseguir, y era algo que el pictorialismo estaba tratando
de dejar, ¿no? Esta idea de la imagen o la fotografía muy, muy intervenida, pero Frank Eugene se consideraba a sí mismo como un pintor y sobre todo como un pintor modernista. Fíjense el grado de intervención en la imagen y el concepto de imagen que Eugene tenía. Bueno, Marce, no sé si querés agregar algo más. Recomiendo de Editorial Tagen la recopilación de Camera Work porque es una forma de aprender muchísimo de lo que pasó antes de la fotografía directa y de lo que hicieron Stan, Stiglitz, Steichen y todos ellos por la fotografía a finales del 800 y principios del 900. Te paso la posta. Sí, bueno, sí, lo único bueno fue, sin duda, es un gran fotógrafo y uno de los mayores exponentes y tal vez uno de los que estuvo más convencido a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre el pictorialismo, que muchos de estos fotógrafos que nombró Martín fueron abandonando a lo largo del tiempo para tomar otras escuelas o desarrollar otras escuelas nuevas. Sin duda, Eugene, desde el punto de vista técnico, fue muy valioso y desde lo estilístico también porque se sostuvo a lo largo del tiempo en el pictorialismo, ¿no? Un dato de color es que se enojaba mucho cuando le decían fotógrafo, él decía yo soy un pintor, ¿no? por más que inclusive en una de las notas que hay en Camera Work lo recalca porque tiene como un entredicho con alguien que lo trata de fotógrafo y él dice que de ninguna manera él es fotógrafo, ¿no? Pero bueno, es interesante. Así que bueno, nuestro homenaje en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y bueno, hoy es el momento de Leandro Zanetti, gran fotógrafo. Ahí le expuso acá en el espacio nuestro, en ocasión de un Festival de la Luz. Y bueno, y la verdad que siempre quedamos muy, muy, muy impactados con su obra. Consideramos que es muy sólido. Y bueno, que nos cuente un poquito él de dónde es, cómo se desarrolló en la fotografía y después entramos de lleno en la obra. Así que bueno, buenas tardes, Leandro, bienvenido. Hola Marcelo, bueno, antes que nada gracias por conectarse y tomarse un tiempo. Creo que es importante a veces abrir el diálogo de las obras personales, porque es ahí donde se despegan de uno del hacer y empieza un poco a narrar otro tipo de historia y la percepción de cada uno. Me llamo Leandro Zanetti, nací en General Pinto, que está dentro de la provincia, pero es un pueblo chico, tiene 10.000 habitantes. ¿Comparto pantalla? Dale, cuando vos quieras. Yo igual tengo todo con resguardo como vos me lo mandaste, así que está cuando vos. Perfecto. Sí, más que nada para que haya una imagen. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Yo un poco lo que voy a hacer es ir narrando. No se abrió la imagen. No, yo la tengo abierta. Si es no, que compartir la ventana abierta. Claro. Y si no, deja de compartir y volvé a compartir. Deja de compartir la pantalla y volvé a compartir. Con la imagen ya abierta. Ok. A ver si. Ahí ya está abierta. Sí, la quería abrir así después no se interrumpe. Voy. No estaría. ¿Ahí no la ven? Yo te veo a vos, Marcelo. Ahí no estás compartiendo la pantalla. Tenés que poner compartir pantalla. Voy. La ventanita verde. Sí, compartir pantalla. Pantalla, pizarra. ¿Pizarra es? Acá. No, pantalla. Ahí va. Pantalla. Sí, ¿Ahí ven? Ahí están estamos dentro viendo tu escritorio. Perfecto, eso quería, que ya esté abierta. Bueno, nací en General Pinto y me fui a Capital Federal a los 20 años y ahí empecé con la fotografía. Empecé haciendo talleres así sueltos de iluminación
La realidad es que mi primer vínculo con la fotografía fue con una cámara que no andaba, básicamente. Me la habían prestado, aprendí bastante lo técnico, y como que el primer tiempo de la fotografía me dediqué como a mirar. Los viajes de vuelta a Pinto, volver a la capital, y por lo general, en Capital no me relacioné muy bien con la fotografía. Creo que Capital fue como la parte intelectual eh, que la pude desarrollar, pero no lograba como entender el paisaje. Y en las vueltas a Pinto, empecé como a desarrollar e investigar el entorno. Digo esto porque voy a hacer como una retrospectiva del 2013 hasta ahora, de cómo fui laburando, y creo que en lo particular, creo que uno a veces trabaja 2 o 3 temas. En mi caso es como la relación del hombre y el paisaje. Es lo que a mí me llama la atención y me hace cuestionar. Voy a ir pasando imágenes. Esta es como cuando yo me empiezo a encontrar como un poco más adulto en la mirada y en lo fotográfico, y empiezo como a laburar acá en General Pinto. ¿Están viendo? Sí, sí. Y al principio laburaba en blanco y negro. Yo voy a ir pasando imagen, cualquier cosa me hacen preguntas. Está bueno a veces replantearse de dónde surge uno al inicio, porque ya después de un par de años empecé como a cuestionarme, digo, ¿de dónde viene esto de sacarle al paisaje? Y empecé como a prestar atención de qué imágenes eran mías y qué imágenes eran como del resto. Por decir de alguna manera, es como empezar como una especie de rompecabezas o armar una especie de constelación, cuál era mi mirada con respecto al paisaje y qué sucedía. Creo que mi narrativa es bastante personal, con esto que me fui a la ciudad y no me encontraba, o sea, pasé de un horizonte extenso, súper reflexivo, a estar amontonado y dejar de ver el horizonte. Como que una vez se tiene que correr de ese lugar para volverse a encontrar. Creo mucho en el movimiento en sí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con este trabajo, Leandro? Este surge en el 2013. Yo tengo 34 años. O sea, al principio de la fotografía sacaba fotos. Tuve como un proceso de 5 años donde me dediqué a sacar fotos eh, sin prestar atención a qué hacía, básicamente. Esta es otra serie que se llama Puente, que lo hacía en viajes de Pinto a Capital o de Pinto a Mar del Plata o alguna otra ciudad de la provincia de Buenos Aires. Esto es 2013 y 2014. Por lo general siempre laburo 2 series paralelas, porque una me descomprime la otra, para que no sea un plano tan mental. También como que quiero aclarar que muchas veces en mi fotografía, con el paso del tiempo, me di cuenta que las fotografías decían mucho más que yo. Como que esto ya es como Leandro poniéndole palabras y se vuelve como algo muy mental. Acá Eduardo te pregunta si es las anteriores, ¿no? Lógicamente esta no. Pero esa intención tuya de poner el paisaje tan bajo, ¿tiene alguna intencionalidad? O Sí, tiene a lo largo de todas las imágenes que vamos a ver, tengo ahí como esto entre la tierra y el cielo. Es como más una contemplación lejana. Sí, tiene una intención y una repetición. Por lo general laburo todas las imágenes en un formato horizontal, que es más cinematográfico. Sí, yo creo que esa observación que hicieron recién es como algo fundamental en el hacer.
de mi fotografía. Acá Por lo general, justamente André dice que hay más cielo que tierra en general, ¿no? El universo es mucho más grande que la Tierra, digamos. sí, yo creo que también es eso, es como eh, esto de marcar el cielo y esa proporción en medio de los tercios, es un poco eso, la contemplación de lo de arriba, eh, pero estamos abajo, como una cosa así. Por eso también esto de lo real o irreal, que para mí ahí empieza ese desafío que cuando la fotografía puede transmitir eso, a mí me fascina, de si es real, no es real, si es un frame de una película. La puse, nunca la muestro, pero creo que ahí hago un quiebre, que esta es la única serie que logré hacer en Capital. Si bien en Capital hice la típica de, no sé, como viste, más concepto de, no sé, edificios, carteles. A veces pienso que voy como coleccionando imágenes y de muchas imágenes después hago una. Como que laburo medio referencial en base a imágenes que ya hice. Claro. El título es todo un indicador, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires y el único que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero el título es sin aspecto y es la ciudad de Buenos Aires. Ah, porque en Capital me desarrollé mucho en lo comercial también. Soy director de fotografía y laburé mucho en cine, haciendo pelis y haciendo como, no sé, catálogos de vino. Por eso es como que repito que fue como el plano de perfeccionar la técnica, poder estudiar con un montón de autores y autoras que me gustaban, eh, pero me atraía el horizonte. Si voy muy rápido, avísenme, porque a veces suelo pasar medio rápido la foto. Y por lo general en mi obra no se ve la presencia literal del ser humano. Es raro que aparezca la figura del hombre. Y acá ya viene un poco más del laburo de campo, donde decido empezar a venir mucho más seguido a mi pueblo, que es General Pinto. Venía cada 15 días, cuando tenía espacio entre rodaje, también di clases en una facultad de foto. Y empiezo como a reencontrarme con mi pueblo después de unos 10 años, y me da esa melancolía que lo que en su momento fue un pueblo empezó a ser como una ciudad, como un pueblo queriendo ser ciudad, que siempre sucede eso, que los pueblos nunca son como antes, y la provincia tiene eso de que todos los pueblos son medios parecidos, tipo las vías del tren, una plaza, el casco histórico. Y acá me empiezo como a hacer como una investigación de campo. Eh, Esto se llama Saudade, que después viene, por eso hago esta aclaración de que uno a veces labura, yo en lo particular, son como procesos muy internos, y después uno decide como ordenarlo, ponerse un poco más formal, ponerle un título, pero no significa a veces que la obra esté cerrada, sino que es una parte que uno elige mostrar para ponerse formal. ¿Y hubo algún motivo que te hizo saltar del blanco y negro al color? ¿O fue un Eh, proceso inconsciente? Yo creo que acá viene la parte del tratamiento del color, porque empiezo a laburar más de noche. En la facultad tuvimos una charla con Alejandro Chaskinberg, no sé si lo conocen. Sí. Eh,
que tenía en ese momento, había terminado la serie que se llamaba La Creciente, que él había ganado una beca y se había ido al Tigre durante 2 años. Y empieza a laburar de noche, y a mí lo que me había sorprendido de él era la manera en que usaba el color, y de cómo una técnica muy significativa, que es la exposición prolongada, no la hacía tan técnica. No sé si me explico con esto. Como que a veces esta técnica es como más utilizada para los cielos, la rotación de estrellas, y él lograba como fusionar y dar una imagen totalmente como más pictórica, y no te tenías tanto en, che, esto es la técnica de exposición prolongada. Yo creo que hace ese clic, y ahí yo después tuve un par de encuentros con Alejandro, que me hizo como una revisión de este laburo, y hace que yo renuncie a mi laburo. Yo laburé en Capital mucho tiempo, era cadete de una oficina para poder pagar los estudios. Y ahí medio que dije, bueno, me tengo que como formalizar y empezar como mi carrera fotográfica, esta parte de empezar a hacer obra, y ahí empiezo a hacer como freelance. Pero básicamente Alejandro Chasquimber me hizo caer en la tierra de que, bueno, el desafío es tuyo. Me acuerdo de una charla que era muy buena, y me dice, bueno, tus fotos están buenas. ¿Podés subir más escalones o te podés quedar acá? Esa fue como una... medio que me abrió la cabeza y dije, bueno, este es el momento donde tengo que hacer un clic. Y nada, y a la semana renuncié a mi laburo y como que arranqué a laburar más en serio en esta que es la parte personal. Venía haciendo esta parte comercial, de hacer catálogos de vino, seguir laburando en la oficina, y me vuelco directo a esto que era lo que me movía. Acá te preguntan si esta y la anterior así son de exposición prolongada. Esta y esta. No, Sí. porque pasaste justo, no, las que empezaste con color. Como empezaste a hablar de exposición prolongada y justo pasaste a esta, estaba Sí, largo. acá, sí, acá de todas las que voy a mostrar, algunas tienen un tratamiento mucho más pausado de mezclar esto de la iluminación y exposición prolongada, pero a su vez en la mayoría de las fotos anteriores hay un juego de romper con esa exposición, mismo los cielos están quemados, siempre laburo con exposición, no sería prolongada, sino de que esto que lo que me da el fotómetro, medio que lo rompo, para lograr esa imagen que es la que a mí me llama la atención, que es como más de desolación. Suelo sacar mucho el movimiento desde arriba de auto, colectivo, tren. Y acá empiezo como a hacer un poco más de ese laburo de iluminar, que creo que tiene ahí esa referencia a Alejandro Chasquimber. Y empiezo como a combinar más el espacio y tiempo, el paisaje, la luz, la exposición. Y por lo general siempre hay un detrás de escena que es como más de investigación. Hago referencia a eso por esta foto en particular, que es como ir de día, ver el puente, ver cómo lo puedo iluminar, tratar de averiguar a qué hora pasa el tren. Todas estas fotos son de General Pinto. Hay un libro que elaboré esta serie que se llama, no sé si lo conocen, que es de Walden, La vida en los bosques. Es que es un filósofo que se va a vivir al bosque y vive en una casa de 3x2
está 1 año y medio, y él habla mucho de esa sensación de que está solo en un bosque, decide estar en ese lugar, y es como si el entorno fuera una maqueta. Y yo creo que mi obra está marcada por el interior por una cuestión de que en los pueblos es súper tranquilo, podés andar de noche, es todo mucho más accesible. Preguntan con qué iluminás en general las escenas. ¿Tenés una técnica determinada o, por Por ejemplo, lo la del general, puente? ¿No? Esta se ve que hay una luz frontal ahí en el pasto. sí, esta es una linterna de 40 LED. Este como que necesitaba mucha potencia. Iluminé primero el puente, cuando ya sabía que el tren estaba como a 3 kilómetros, que se veía la luz. Eh, y había hecho un par de pruebas con la linterna sobre la construcción de hierro del puente, y esta linterna no me alcanzaba. Y ese día había ido con un amigo que tiene una camioneta, y decidí a lo último prenderle 3 segundos las luces, por eso que dice Marcelo, de una luz frontal. Esas son las luces de la camioneta, y lo de arriba del puente es con linterna, de cerca, y después a su vez también se completa con el paso del tren, que marca como la segunda pared del puente. Y lógicamente, por una pregunta que surgió, lógicamente la cámara está montada en un trípode, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo general sí. Cuando requiere una exposición muy prolongada, sí. En algunas otras no, pero en esta sí es No, evidente no, que... en estas yo Sí, sí, hacía sí, sí. referencia. Esta es una combinación de luces también. A veces por lo general también salgo mucho a andar en bicicleta de noche y veo qué luz tengo de referencia que me pueda ayudar, porque a veces iluminar con linterna, nada, te necesitas mucha potencia, más allá que ahora avanzó un montón. Tenés linternas que son muy potentes y marcan mucho como una línea que hace que la luz sea muy dura. Y acá hay luz de referencia de la calle. Acá agradecí la pregunta por qué descartás la presencia de la figura humana, considerando que la presencia humana siempre está implícita en en tus imágenes. Sí, Por lo menos hasta ahora, ¿no? Lo que vimos hasta ahora. sí, en lo general. Yo creo que se entiende que está la presencia humana, pero en el hacer de lo que se refleja, tipo acá una construcción, un camino. Digo de que no está la figura como de la silueta humana, por eso en las de Capital, que se llama Sin Aspecto, aparece la figura representativa del ser. Yo creo que sí, acá es como una subjetiva. El, Claro. el que puso la cámara y el que está observando. eh, sí, está buena esa pregunta. Mismo acá no está la figura del hombre, pero Dios, creo que el hombre genera todo esto. Prefiero como centrarme en lo que el hombre deja. Esta es una serie que es un poco más conceptual, de que surge así de ideas, y está como mucho más armada. No es tanto como esa toma directa del movimiento y que las imágenes me van encontrando, sino que tenía una idea y dije, bueno, hagamos esto a ver qué sale. Yo creo que a veces no hay que quedarse con las cosas en la cabeza, sino que hay que como sacarlas y después surge otra cosa. Esta se llama umbral. Por lo general manejo eso de umbral, sin aspecto, puente. Eh, Me gusta jugar esto de las dimensiones también. Y pasó un poquito para a la anterior, ¿puede ser? Solamente por un Está, comentario, porque acá se ve
justamente para la que preguntaba, no me acuerdo quién era, pero digamos, para que lo tenga en cuenta, acá se ve una fotografía de exposición prolongada sin trípode. Para que tenga una idea de cómo diferencia cuando se ve algo nítido, perfectamente nítido, es porque está, y si uno sabe que es una exposición prolongada es porque tuvo un trípode. En este caso, disculpa que te interrumpa, pero está bueno. No, me encanta Sí, la idea es que puedan ir como comentando, o Claro. puedo volver para atrás, que sea dinámico. Sí, a veces también, en este caso, en la anterior uso trípode para congelar el objeto que es la carpa en esta. Y después acá sucede también que como que la persona se mueve y el humo se mueve, como que tiene algo. Por eso también en algunas aclaré que a veces laburo en movimiento del auto, que genera eso, que está congelado, Claro. pero que ciertas partes se mueven. ¿El humo cómo está hecho? ¿Está agregado? No, por lo general no, siempre laburo toma directa. Me gusta mucho eso del factor también sorpresa, que a veces es el viento, como de no controlar siempre la escena. Trato de la postproducción, en lo general, que sea retoque de color y nada más. Y el humo sí lo producís vos, lo provocás vos el Sí, humo. sí, en este caso el humo eran bengalas blancas de cotillón. Hice un par de pruebas antes para ver cómo quedaba y la potencia que necesitaba. Por eso esta imagen es relativamente producida, con una idea de fondo, tipo ir a armar la carpa. eh, y acá usé 2 bengalas porque la primera vez usé una y el humo se quedó dentro de la carpa y no salía. Y era como se generó ahí y no salía. Y ahí hay un amigo mío adentro con las 2 bengalas apuntando al ras de donde se abre la carpa para que salga. Y también el factor de vivir en un pueblo eh, hace que a veces los recursos son un poco más escuetos, porque se te termina la bengala y no es que vas y hay un mega cotillón como en Capital, por ejemplo. Para mí Capital cuando iba era un viaje de diversión, porque me traía un montón de cosas que acá no llegan de repente. Acá bengalas no hay. Y acá viene una serie que es la que puse en el Festival de la Luz, que se llama Resiliencia. Y acá voy a mostrar como un poco de cómo genero mi laburo y el tiempo que me lleva. Por lo general, las series que laburo son de 3 a 4 años. Como por ahí mostrar esta parte, me parece que el Festival de la Luz fue en 2018, ¿puede ser? Sí, 2018. Y acá empiezo como a laburar las series de otra manera. Una vez tuve un taller con Nicolás Janowski, no sé si lo conocen. Su laburo es bastante interesante porque trabaja la fotografía, pero hace algo más transmedial. Que es bastante interesante porque una vez en el hacer de la fotografía tenés un caudal muy grande y terminás mostrando el final de la obra, y lo transmedial hace que puedas como empezar a hablar de esto, de un imaginario, que es la parte más creativa. Se le puede agregar un anexo, se le puede agregar paisaje sonoro. Y acá pregunta Canela, digamos, y hace hincapié en la poética de tu imagen, y dice si al mismo tiempo pareciera que estás jugando con las imágenes, ¿no? Y si tenés una actitud lúdica cuando las producís. Sí, sí, yo creo que es una necesidad que tengo también hacer fotografía. Al principio, cuando era más chico, dibujaba mucho, pero nunca me perfeccioné, y después me traslado a la fotografía, y sí, es bastante lúdico,
y me gusta esto de recorrer lugares sin sacar fotos, y esto de la investigación. De chico anduve en el campo, por eso hago hincapié en esto de vivir en un pueblo, tenés un montón de condiciones que en otros lugares de la provincia o de Argentina o de otros países no los tenés. Acá de chico, no sé, agarrabas la bicicleta y te ibas al pueblo de al lado, que el pueblo de al lado son 30 kilómetros, y no pasa nada. Como, ¿Y tenés colaboración de los vecinos, de la gente que vive en el pueblo? a veces sí, yo creo que en esta etapa en la que estoy, la gente empezó a entender un poco lo que hacía. Eh, Al principio no era muy amigable la gente, no le gustaba mucho, me denunciaban. Pues por lo general andaba de noche sacando fotos, eh, y más allá de que tengo libertad en un pueblo, eh, a veces me metía a campos y demás, y después cuando empezaron a ver las imágenes que hacía, yo creo que Resiliencia fue algo más colaborativo. Ahora voy a ir mostrando, porque el imaginario de Resiliencia surge de los basureros a cielo abierto. Y ahí empieza un poco la cuestión de que en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de otras provincias, los basureros son a cielo abierto. Es algo que está contemplado, pero no se le hace tratamiento. Y de repente acá, cuando iba de noche al basurero a hacer como un registro y ver qué pasaba, no había como muy buena onda. Me mandaban la policía. Pero después empezaron a entender que era inofensivo. Estaba registrando y haciendo fotos, no era que iba a hacer una denuncia, ni nada de eso. Y ya después la policía me conocía. Venían y no, estoy sacando fotos, bueno, qué bueno. Y creo que también por eso es interesante generar espacios para el diálogo y la fotografía, para que las personas que no están relacionadas con la imagen empiecen a entender que es como una especie de laburo, que nos dedicamos a esto. Este es el imaginario de Resiliencia. Como dije antes, surge el basurero a cielo abierto. Y empieza a hacer un registro dentro de General Pinto, que tiene un par de pueblitos, cómo era el tratamiento de la basura y cómo esto de lo que no se ve. Acá empieza un poco esto de lo lúdico también, de jugar de cómo la persona puede contemplar un paisaje, como es esto, pero eso es basura quemándose. Que a veces no sabes si son... En esta imagen anterior fue cuando se prendía fuego la Pampa, y cuando la publico, la gente la contemplaba de esa manera, pensaban que era la Pampa, pero era acá el basurero a cielo abierto. Preguntan también, Susi pregunta por qué el uso de la palabra resiliencia, por qué la usás? La uso por una cuestión que la palabra, después de la Segunda Guerra Mundial, se pone media de moda porque la psicología la agarra, y es como el resiliente de que después de un estado postraumático como una Segunda Guerra Mundial, es como la capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Pero en realidad la resiliencia surge de mucho tiempo antes y es como un estadio más ecológico, de la capacidad del ecosistema de mantener el equilibrio, y el factor que lo modifica somos nosotros. Hay un humorista, un stand-upero, que es yankee, que habla de esto de que el ser humano en todo momento está hablando de no, que nos vamos a extinguir, que la naturaleza, y en realidad la paradoja es que hubo dinosaurios, como nosotros vamos a desaparecer y va a volver a ser ese equilibrio. Yo la palabra la utilizo ahí, por eso como más ancestral. En un punto está corrida de lugar y la pusieron como este aspecto de la psicología, pero viene más de atrás, de ecologistas, filósofos,
hablando de esto, de cómo el hombre rompe con esa calma del ecosistema y se adapta el ecosistema. Acá seguimos con el imaginario. Yo creo que esta de lo transmedial también está bueno. No se puede dar en todos los aspectos, digo. Este es un buen espacio porque es una charla, pero a veces en un museo o en una galería, a veces es difícil meterlo. Pero está bueno como contar digo, el porqué, de dónde sale, que hay una investigación previa. Y acá viene una parte que es como una narrativa complementaria de la resiliencia, que yo cuando el segundo año de resiliencia, no, el tercero que ya había, puse acá en la galería de Marcelo, me faltaba como esa parte de, yo en Pinto no encontraba imágenes de cómo la tierra y el horizonte había sido modificado. Porque yo estoy en una zona que le decían la pampa húmeda, que también es desértica, y en la campaña del desierto esta parte fue como obviada. Después en un determinado momento la empiezan como, a esto de la resiliencia, la empiezan a intervenir. Y el año pasado tuve acceso al archivo de Pinto, y ahí me empiezo a encontrar como con este complementario, que es el hombre interviniendo el horizonte. Y la resiliencia también, creo que yo después también la adapto y es ese reencuentro con el paisaje que a mí me rodea y me hace replantear en todo momento qué es el paisaje. Porque hay una cuestión de que a lo largo del tiempo el paisaje siempre fue como una contemplación desde pintores, filósofos, poetas, y me empieza a preguntar cuál es nuestro paisaje. Como que de repente uno tiene, yo en mi región estoy acostumbrado a ver alambrados, molinos, vacas, y en realidad fueron como impuestos, por decirlo de alguna manera. Esta imagen es cuando estaban haciendo las vías del tren que yo después le saqué ese puente. Como en esto de súper desértico. Hay como un ¿Alguien quiere leer? imaginario, hablando de cosas imaginarias, sobre el paisaje de la pampa húmeda como con el ser humano ya incorporado, ¿no? ¿Vos en algún lugar te imaginás cómo fue ese paisaje antes de la llegada del hombre con los pastizales, sin árboles? Y sí, a mí siempre, esta pregunta que han hecho lo lúdico, siempre pensaba que, digo, ¿cómo fue Pinto al inicio? No en la parte ya militarizada del fuerte, de los primeros colonos, sino como en ese espacio virgen que no estaba intervenido. Sí, tengo ahí algo así como el imaginario de cómo uno va interviniendo. Tengo ahí una relación también con el hiperobjeto, que es como lo que construye el humano, pero después no lo puede hacer desaparecer. Un ejemplo así como brusco sería lo que pasó en Beirut, que de repente sabés que hay algo que puede explotar, lo sacamos de contexto nosotros y un día explota y ese sería como un ejemplo brusco. Y también lo que me atrae mucho es de que en su momento esto fue un horizonte y después se empieza como en la época de que somos graneros del mundo, empieza esto, como intervenirse con vías para llevar el cereal a otro lado. Y esto de, yo para mí todo es mucho más volátil y es más de sentimientos que la estructura de la casa, el hogar. Como que creo que somos espíritus libres.
Este es porque también hice una investigación, porque acá está lleno de eucaliptus, que es un árbol que no es argentino, viene de Australia, tiene un crecimiento rápido, y estos son los primeros plantines que vinieron. Mismo hay una cita de Sarmiento que dice que iba a ser el amante de la pampa. Esto sería como una especie de esa narrativa complementaria. Y ahora se viene Resiliencia por Leandro Zanetti. Son todas tomas directas. Sí, yo me acuerdo del anterior que habías contado cómo la habías tomado. ¿Está? No, esta. ¿Está? No, la del caminito la del camino de luz. Ah, ok. Y a mí siempre me dio la sensación como un camino de lava. Siempre que la veía, cuando estaba colgada, yo la veía como un camino de lava. Y me parecía esa cosa de la mezcla del paisaje, así del monte con el fuego, me parecía una cosa impresionante. Y acá dice Marcelo que pensó lo mismo, ¿no? Bueno, vos el fuego lo tenés como muy incorporado a lo largo de tu obra, ¿no? Sí, justo el otro día estaba leyendo un libro que hablaba esto de que los 4 elementos son agua, tierra, aire y fuego. Pero en realidad el fuego no es un elemento, es un elemento nuestro. Pero la naturaleza, el fuego no lo utiliza como nosotros. Y estas imágenes, a mí al principio era como, esta era la parte como mucho más del hombre, de incorporar eso, de meter el fuego en la escena, porque es como, no es violento, pero es más de nosotros el viento. Perdón, el fuego. Mismo da la casualidad que ahora el mundo se está prendiendo fuego. Yo eso lo de los elementos no lo sabía. Resiliencia son 3 imágenes, las que suelo mostrar. Acá puse un par más que rompen un poco con la estructura de la narrativa, pero también para mostrar que había un par de tomas más, que a veces no las muestro. Y Y acá lo siempre... que tiene interesante, sí, No, seguí. no, que acá lo que tiene un poco esto con, que acá empieza a ser un poco más colaborativo el proceso, porque cuando yo empiezo a laburar en la resiliencia, ya estoy con la base acá en General Pinto. Me vengo de Capital y empiezo a viajar solamente a Capital por laburo comercial. Y empiezo como a afianzarme más acá en el pueblo, empezar a hablar con más gente. Y para imprimir estas 13 obras, que después surge el Festival de la Luz, pero
antes me habían propuesto exponer en un museo acá cerca, decido hacer una tirada de 100 afiches para venderlos. El afiche es este, que en ese momento valía 100 pesos. Y con eso imprimía las copias y enmarcaba. Y a mí lo que me sirvió un poco es para darle un poco más de anclaje, que hablar con la gente, ver qué pasaba, como abrir un poco más la obra como a la comunidad. Porque si no pasaba a ser el pibe que andaba en bicicleta con una mochila y un trípode. Igual es cierto que en eso, esto es una pregunta, no es una afirmación. ¿Es cierto eso de que en los pueblos uno se entera enseguida de lo que hace el otro? Sí, pero el tema es ese, que se enteran como, che, Zanetti está yendo al basurero, pero como ven la parte como, o sea, el pueblo tiene acceso a internet, todo, pero no está tan empapado con el laburo de un fotógrafo, que es una galería, no hay esa movida. Por ser un pueblo que son 10.000 habitantes, tener acceso a internet, terminaba haciendo eso, como, este anda de noche y saca fotos de noche. A mí me llamaba la atención cuando entraba a un lugar, a un campo, ponele, digo, ¿de dónde me ven? Si estoy acá en el medio de la oscuridad, pero siempre alguien me veía y... Pero ya después es eso, es Y, como, no, estoy haciendo una foto, le mostraba lo que estaba haciendo, y me decían como, che, pero esto es verdad, ¿es ahora? Sí. Y un poco el juego también era eso, empezar como que la gente eh, vea lo que yo hacía. Y ahora me encanta porque de repente voy a inflar la bici a la bicicletería y el bicicletero tiene el póster pegado. Como también sacarlo un poco de contexto, ¿no? Que no de tan elitista, de que tiene que ser una galería, que tiene que estar montado. Mismo esto de afiche y póster es como una copia barata. y el pueblo te adoptó como artista del pueblo? Sí y no. Yo hay algo que tengo así como una contradicción con los pueblos, es que mi laburo en obra no es tan reconocido como que si de repente le saco una foto a Pepe Cibrián. Porque tengo ese estilo de laburo, tapa de revista Pepe Cibrián, que para mí era comercial, lo hacía para vivir, ¿no? Y tiene eso, pero ponele, si pegás una convocatoria en otro lado, es como, este es de Pinto, ¿no? Este es de Pinto. Pero si no, es como medio que no le interesa nada. Que tiene, eso es muy gracioso, como, mismo esto de la fichera, ¿y para qué lo querés? ¿Y para qué lo haces? ¿Y para qué vas a poner? Como, no están empapados. Por eso para mí también es como esto que hacía reflexión a ese libro, de que de repente, bueno, tipo, yo no puedo conquistar todo el mundo, de repente me muevo en este sector, tengo que convivir con esas personas y de repente interactúo con esto. Voy a tu galería y expongo ahí como abrir la obra a otros lugares. Este es un artista de Pinto que es fotógrafo, que tiene como un museo del óxido. eh, Impresionante. Sí, y me compró la obra, así que estaba chocho, y me dejó que le saque una foto. Y Yo, acá empieza, sí. yo estuve tomando vino con... Ah, sí, vos lo conocés. Claro, bueno, es como el personaje de Pinto, que en su momento fue fotógrafo y era muy bueno, pero en un momento dejó de sacar fotos y ahora colecciona cosas, tiene fotos de archivo, eh, un personaje interesante, yo me llevo bastante bien. Y acá viene cuando empiezo a sacar la obra, después de hacer una residencia que se llama Proyecto Imaginario Latinoamérica, que está muy bueno para aplicar, que dura 10 meses y vas teniendo distintos tutores, así revisiones de portfolio, algunas son charlas,
Ahí yo conocí a Nicolás Janowski, hay uno que es muy interesante que es de Madrid, que se llama Gonzalo Golpe, que tiene una mirada muy particular y sensible sobre hacer los proyectos, que yo me sentía como un poco representado con esto de que los procesos son íntimos, nadie nos tiene que decir cuánto duran, como que hay que centrarse en eso, en qué queremos decir, y que nos tiene que dar seguridad a nosotros. Más allá de que es lindo estar en una galería, todo, uno hace la imagen porque lo siente, y es como eso que yo digo, yo me dedico al paisaje y esto de la intervención y qué pasa con el hombre. Y de ahí surge de qué pasa con el paisaje a escala. Y ahí decido agarrar una imagen de resiliencia y ponerla en un cartel que hace 10 años está abandonado, en el acceso de Pinto, donde la gente entra y sale, y a su vez hay un caminito peatonal, que acá es normal que la gente salga a caminar y correr por el mismo lugar. Es como una senda peatonal en el medio de la ruta. Y acá hago un cartel, este es el cartel abandonado. Acá es cuando digo que la obra empieza a ser más colaborativa, porque de repente un amigo te presta el andamio, el de la imprenta te da una mano con el cartel, dos amigos más se copan, uno te presta la camioneta, el municipio te da permiso, el dueño del cartel te da permiso, y es como algo mucho más horizontal, e involucras a gente en el proceso. El cartel medía 5×3 y se imprimió en vinilo, lona plotter, y así quedó. Y este paisaje hace referencia con 1 kilómetro atrás, que en su momento era un humedal, y después para construir casas lo cavan todo para que se vaya el agua. Como que también a veces me pasa eso, que registro cosas que después, el mismo paso del tiempo, las modifican. Y se genera eso lúdico, che, pero esto ¿dónde es? Ahí, pero no es más así, ¿no? Porque es esa metamorfosis. Y acá ya empiezo a llevar la obra como algo más poético, por decirlo de alguna manera, que es eso, que el espectador lo vea cuando suceda, como no le impongo tanto y el periodo es mucho más largo, porque a veces también encerrarlo en un lugar específico con un tiempo determinado, el verdulero no va. Y en cambio acá el verdulero sale a caminar, vuelve y lo ve. ¿Y tuviste evolución por parte de la gente? Sí, que acá fue como esto que vos decías, todo el mundo sabía que había un cartel, pero no sabían quién lo había puesto. Y después por ahí iba a la peluquería y el peluquero decía, este es el que puso el cartel. Y era, ah, vos pusiste el cartel, está bueno. Y empiezan como, y vos sos fotógrafo. Yo creo que antes renegaba un poco el pueblo, porque no dejé de ser turista de gente que no me conoce, pues me fui hace 15 años. Y después empecé a tener como esto, ah, vos sacás fotos, como, y me empiezan a hablar, me preguntan cómo lo imprimí, qué técnica es, dónde es el paisaje. A veces también lo que tiene que se vuelve mucho el para qué, ¿viste? Como, ¿y para qué lo hiciste? Y no esto de contemplar. Pero bueno, digo, cada uno tiene como esa apreciación y es llegarle a una persona que no le llegarías en un museo. Y este es el resultado después de 1 año y medio, que viene una tormenta y se voló a la mierda, básicamente. Bueno, la obra es esto también. Sí, sí, sí. Y después esta Claro. pregunta cómo hacer, surgió eso. ¡Ey! ¿Cuándo va a poner otro? ¿Y cuándo? Pero no te lo habrán arrancado. Y era así como esto de. No, no, bueno, pero es parte de, tipo de esto de la resiliencia, como en su momento era un cartel, todo el mundo era un cartel,
después era, mira un paisaje, y lo que tenía intencional, que yo no lo registré, pero de noche se mimetizaba con lo de atrás, y medio que pasaba desapercibido. Pero cuando no estuvo, de toque, che, no está mal el cartel, ¿qué pasó? ¿Te lo sacaron? Eso sí, la gente acá se entera de toque, como pensaban que me lo habían sacado del municipio. Y acá viene en algo que estoy laburando, que es relativamente nuevo. El año pasado, en una jornada de fotografía acá en Junín, que es una ciudad de 200 kilómetros, me invitan para exponer y sigo con esta reflexión del paisaje en un tamaño más grande y en un papel mucho más económico, que es papel obra, y llevar eso a un museo. Ahí estoy haciendo el montaje. Y también la realidad que empezaba a suceder eso, que una copia de 2 metros por 1,5 en un papel libre de ácido enmarcado, tiene un costo para mí muy alto, y lo quería sacar de ese contexto, que un papel obra puede también estar en un museo. Ahí está más o menos para que se vea la dimensión. Y acá puse video para mostrarle 2 videos de que el proyecto se llama Proyecto Pasaje, lo estoy laburando con una curadora que se llama Cecilia Medina, y arranca un poco en esto de la pandemia, de que a mí me sobran no, como tengo estas 2 imágenes que en su momento estuvieron contenidas en un museo y las llevo a la vía pública. Les voy a mostrar el video. Que están acá. No se preocupen por el sonido, porque es referencial. Ese es el primer paisaje que pongo y lo hago en la primera quincena de cuando surge el confinamiento. Y la idea es sacar un paisaje del museo, ponerlo en un espacio público, en un lugar estratégico, que es como el centro del pueblo, que la gente pasaba. Y ahí tienen esta sería la esquina, y se hizo como un complemento con entrevistas de los vecinos, siempre respetando, acá nosotros pasamos a la fase 5 relativamente rápido, y teníamos un determinado momento para poder circular, y yo lo aproveché ese momento para pegar el cartel, y después para ir haciendo registros, y ver qué pasaba en el pueblo con esto de repente un paisaje, ponerlo en una esquina, y era un momento que la gente, sigue pasando, ¿no? Que quiere esa contemplación de un paisaje. Y la verdad que estuvo muy bueno, tipo la repercusión, algunos también eso, siempre hay que ser tipo objetivo en eso, algunos era como,
che, la pared estaba re buena, pintada, y vos le pusiste eso, como, bueno, digo, también hay que entender de que no a todo el mundo le gusta, y la idea era abrir un poco el debate de qué pasa con el espacio público, el paisaje y una obra, y cómo la recibe el público, que es un público cotidiano, que no está relacionado con el arte, por decirlo de alguna manera. Acá, Alicia, Y yo creo que vos ya lo contestaste, pero me parece que te preguntas si es como una instalación que vos estás haciendo, que estás como interviniendo el paisaje urbano, ¿no? sí, creo que esa pregunta también que hicieron hoy de lo lúdico, a mí me gusta esto también de jugar con ese paisaje, mismo Resiliencia es súper lúdica, que la mayoría es tipo bengala, humo, globos, bueno, esto de iluminar, eh, es bastante lúdico y esto sucede lo mismo, es como estoy en un proceso eh, que surge también eso, sacarlo del museo, ponerlo en otro lugar, y ahora lo que le voy a mostrar es la segunda como instalación. Leandro, Eh, te hago una pregunta. Soy Martín. Quería sí. avanzar un poquito sobre tu obra. ¿Cómo te sentís con la idea de que va un poco a contrapelo, lo cual me parece fenómeno, de transformar tu obra también en un objeto efímero? Y creo que también estoy un poco en el proceso de hacerlo y no sé si tiene respuesta, pero me está gustando poder como hacerlo y que en algún momento también desaparezca. Como esa esquina en algún momento se despega y se va y queda como en ese inconsciente colectivo. Por eso decía que siempre laburo medio en paralelo. Ahora estoy laburando en una serie, que ahí tengo un par de imágenes para mostrar, pero estoy en la tormenta, como que no entiendo qué carajo estoy haciendo. Y esto me sirve como un poco para seguir ese diálogo con el paisaje. De a ratos me preguntan, ¿pero qué es? ¿Un afiche? Eh, y a mí me surge esa pregunta. Es como la foto de la foto, ¿cuál sería la obra? Y ahora como el desafío es ver cómo sigue esto, porque ahora recibí una beca del Fondo Nacional de las Artes, que es fantástico porque puedo seguir haciendo este proceso, porque ya me había quedado sin cartel, porque tenía 2 carteles que los saqué del museo. Y yo creo que la pregunta que vos me hacés es que tiene un poco de sentido de que para mí la fotografía va mutando, es como expongo lo de Marcelo en una galería, es increíble, exponés en un museo, pero esa misma obra, y creo que hoy en día es como ese cuestionamiento, ¿qué pasa con la fotografía que no tiene un espacio físico? No sé qué nos depara y qué sucede. Sí, Como que... esto es muy cierto lo que decís, ¿no? Hoy se está hablando todo el tiempo de la postfotografía, de la imagen líquida, de la cuestión performática, de esta idea de asociarlo también con el land art y de todas estas obras de arte que permanecen, duran lo que están expuestas a los elementos. A mí me parece súper interesante, pero te preguntaba, ahora la segunda pregunta es, ¿qué sentís cuando ves que la obra se degrada o cuando ves que la obra termina en el piso o que capaz alguien la vandaliza por algo? Este, ¿cómo cambió este tipo de cosas tu relación con el entorno, con tu pueblo, más allá de te lo sacaron, todo lo demás? ¿Cómo cambió la idea del fotógrafo a la idea del artista o del tipo que hace este tipo de performance y todo lo demás? ¿Cambió en algo cómo te percibe tu entorno? Yo creo que sí, que cambió. Yo vengo laburando con esto de la resiliencia hace 3 4 años y ahora que la llevé a la calle, empezó a ser mucho más dinámico. Como que la gente, no sé, voy a un supermercado y no sé, el fiambrero te dice, che, qué bueno lo que pegaste, está bueno. Como yo no entiendo mucho, y es como, es otra relación. Y con respecto a lo de que
que se degrada, y eso yo creo que es la naturaleza, de que de repente uno no puede controlar las cosas y vuelve a lo mismo, eso lúdico de, a mí me gusta ir, pegar este cartel, eh, y que suceda lo que tenga que suceder, como el hacer del acto fotográfico, yo hago la imagen, pero ya después no es mía, es como lo que interpreta el otro, yo creo que las cosas las tenemos que soltar eh, para seguir adelante. Y acá viene un poco lo que vos decís, porque el segundo cartel lo pegué en un puente de un pueblo de al lado, y terminó en que no lo pudimos ni pegar. O sea, había un viento, o sea, nada, fue como un fracaso, pero entender eso también, como vos te levantás un día, organizás ir a intervenir un lugar, acá lo pegamos, parecía que estábamos en el living de una casa, cuando llegamos allá en el medio de la nada, no lo pudimos pegar, y con los compañeros que lo estábamos haciendo, en un momento fue eso, che, soltalo. Y era, no, pero lo secamos al sol. Y digo, no, es papel que se imprime un paisaje, pero se puede volver a pegar. Es como, no podemos controlar todos los factores. Pero sí siento que es un momento del hacer y no decir. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Y ahora voy a mostrar el segundo video, que es como este puente, que fuimos 2 veces. O sea, este sería la segunda vez que fuimos, porque la primera... Este sería como el otro video, pero acá es como que es al contrario del anterior, porque el anterior es como algo más social y de lo cotidiano, qué pasa con ese público que no está acostumbrado a un museo, y acá es algo como mucho más poético, es de intervenir esto que vos decís, medio Martín, el paisaje, pero que va a tener otro tránsito de personas. Es más, yo lo pegué el domingo pasado y puede que ahora vaya y no esté más. Me encanta, me gusta muchísimo el guiño que haces a toda esta idea de la excesiva pulcritud y cuidado en lo que tiene que ver con los espacios instalativos. Están tomando medidas, están todos con guantes para dejar un objeto del cual se va a hacer cargo la naturaleza. Me parece muy, muy bonito el gesto y ese guiño tan interesante a la idea del museo, de la galería, donde es todo tan pulcro que al final, para que lo vea alguien, entonces al final no se sabe qué va a pasar, pero igual mantenés como esos códigos de galería en el video. Sí, es que por ahí también tiene que ver de esto que vos decís, qué relación sucede en el pueblo, es de que no deja de ser como un laburo y la diferencia está en ser profesional. De repente esto es como, está súper craneado de antes, porque si no, puede quedar cualquier cosa. Eh, por ejemplo, esa es la segunda vez que vamos y lo resolvemos con, che, el viento se lo lleva. Pegarlo con, es un aerosol que es como un poxirram, que es por contacto, y bueno, de repente necesitamos eso, y esto que vos decís, tomar las medidas, limpiar la pared, es como el acto del hacer para pegar un cartel. Pero bueno, ahora no se sabe muy bien el lineamiento, porque esto es como un poco más poético,
y es como a la inversa del otro. Esto es ponerlo en el medio de la nada y que tenga un visitante o no. Es Bueno, como algo más... la obra es esto que estás mostrando en realidad. Exactamente. Sí, por eso también está eso que dice Martín de, bueno, hacerlo como esto del pasaje también, que es como llevar la cosa de un lado al otro, y, y esto, de tomarse el tiempo, de, nada, como esto de, no deja de ser como una obra de arte puesta en un lugar, o sea, Sí, llevarla ahí, y que claro. termine con una imagen, con un registro, Es como un olvido para... intencional lo que yo veo que estás haciendo y me parece genial en ese sentido, ¿no? Ser intencionadamente, olvidarte de algo intencionadamente en ese lugar, debajo de un puente, y documentarlo y también darle toda esa áurea de performance que me parece, además de creativo, me parece que hay como guiños a un montón de rituales y cosas que tenemos los fotógrafos neuróticas y que de alguna forma Sí. me parece súper súper creativo. Sí, muchas gracias. Está bueno como anclarlo también, que fue en este momento, sucede, eh, y es como eso que vos decís, es como un ritual, también es como la excusa de salir y el hacer. eh, Está bueno, sí, sí, es como, también ese resplanteo, ¿no? Del paisaje, como que a mí a veces me flashea lo pegás en una esquina, y en algún momento esa esquina fue un horizonte, y acá pasa lo mismo, no había nada y de repente levantaron un... Sí, se juega con eso medio lúdico de lo real y real. eh, Acá hay dos comentarios. Uno que pregunta si se difundió de alguna forma que la obra estaba pegada en el puente y alguien fue a verla, ¿no? Especialmente. Porque como sí, intervino gente, seguramente se corrió, digamos, el rumor de que había alguien. Hay un vecino que está medio trastornado que pega fotos en los puentes. Y, sí, la de la esquina, que es la anterior, sí, porque hubo una no, movida ahí en bueno, eso sí, Instagram claro, sí, sí, sí. Pero esta les quiero contar que lo hice el domingo pasado y nadie tiene referencia del segundo proyecto. Y acá Es Eduardo como, que hace un comentario muy interesante que habla como de una repetición infinita, ¿no? Como la foto dentro de la foto, como el juego del doble espejo, ¿no? Que se repite mm, al infinito, la foto de la foto. Y sí, eso está bueno. No, y este pasaje, que es el 2 todavía no lo publiqué en ningún lado. eh, por ahí en estos días voy a ver si está o no está. eh, y este puente lo que tiene es que une dos pueblitos, que la gente va de un pueblo al otro a trabajar y va y viene. Como que es como mucho más contemplativo. Es alguien que pasa, puede que frene, se baje, eh, o lo arranque. O sea, no sé qué puede llegar a pasar. Pero la idea es volver en unos días. También esto, que vas, dejas un cartel y después volver a ver qué pasa. Si está o no está, seguramente gente lo vio porque pasa, y por ahí después salir a cazar algún testimonio o algo. claro. Eh, Y es papel Está obra bueno esto. eso. Sí, papel obra, 80 gramos, Sí, impreso en plotter. claro. No, no, aparte es un material que está muy expuesto a la intemperie, digamos, que si llueve o algo es un material. Sí, igual estoy usando un producto que es para empapelar paredes y la instalación anterior ya tiene 3 meses y está impecable. Porque le hago una pasada arriba que lo impermeabiliza. Sí, en algún momento lo va a volar algo, se rompe, sucede. Y después ese guiño que dice Martín, a veces también me sucede. Cuando hacía Resiliencia, tengo un par de colegas artistas que me decían, che, pero ¿qué estás haciendo? ¿Performance? No, es fotografía. Pero vos estás en el paisaje, sí, estoy ahí, me muevo, pero no me veo por la exposición prolongada. Como que a veces hubo ese debate de la foto de la foto, si estoy o no estoy. eh, que también está bueno de que no todo tiene que ser absoluto. De esto es esto. Eh, Creo que hay como distintas maneras de hacer, mezclar lo audiovisual, mezclar técnicas.
Sí, perdón que te interrumpa No, no, nuevamente. sí. Hoy me quedé callado, miré todo porque digo, bueno, ¿qué es lo que uno ve desde acá, ¿no? Mira, yo veo que podés mezclar muchísimos lenguajes, los cuales conocés y dominás, y además toda la movida en la red y todo esto, pero hay como esta idea de poder exceder determinados límites, ¿no? El límite propio de la fotografía como obra de arte colgadita en un museo, expuesta, el límite propio del land art, que es el registro de algo, y después dejar que los elementos hagan lo que quieran hacer con él. Y todas estas ideas están dando vueltas por ahí y utilizando la fotografía como disparador, pero después del disparador surgen un montón de cosas más. La pregunta que te quería hacer es, ¿cuándo cómo te definirías? Al principio de esta charla comenzamos con Eugene Smith, que decía, yo soy pintor, no soy fotógrafo, porque jugaba con un montón de cosas. ¿Vos cómo te definís hoy? ¿Sos un fotógrafo, un artista visual, un land artist, un tipo que hace performance alrededor de la fotografía? ¿Cómo te definís haciendo esto? Yo me defino como fotógrafo. Sí tengo ese guiño con la pintura, creo que uso la exposición prolongada porque es también esto de la suma de luz, sería como la suma de pinceladas hacen un cuadro, pero no me alejo nunca de la fotografía. Siempre tengo estas charlas de que de repente no es art porque no es que hago una instalación, le saco una foto y la foto es registro de la obra de arte. En este caso es una imagen sacada de contexto. Yo creo, mañana puedo ser otra cosa, pero que soy fotógrafo. Me identifico con la fotografía. Uso un soporte que es la cámara para registrar mis viajes internos y que sean externos. La cámara. Y después lo llevo a esto. A veces sí, a veces no, pero surge y es un proceso fotográfico. Porque si no, si yo no haría la fotografía, no tendría nada para pegar ahí. Bueno, pero de alguna forma combinás todo esto. Digamos, uno tiene como una Sí, sí, sí. identidad porque vos te sentís fotógrafo, pero en realidad estás como de alguna forma interactuando con otras eh, Sí, con otras actividades. disciplinas, Sí, por es difícil, es eso. difícil. Uno a veces dice artista porque implica todo, de todo un poco, ¿no? Es decir, bueno, Leandro, ¿qué es? Es un Sí, artista, porque es un yo poco creo de... que también somos. A mí la palabra artista me suena media rara, es como muy impuesta. Yo creo que somos autores y autoras del hacer algo. Un músico agarra una guitarra y se expresa, o sea, es debatible igual esto, pero me sucede, como dice Martín, de que tengo amigos artistas que hacen performance, y yo le digo, vos haces un objeto de barro, lo llevás a una laguna, tu cuerpo está ahí, y es performático. Esto sí tiene todo un poco, pero el inicio es la fotografía. Yo creo No que digo sos que sea absoluto, un no digo fotógrafo que... no estricto, ¿no? Ese me parece No. que con límites flexibles o sin límites, que quizás sea la mejor palabra, y un hacedor, ¿no? Yo creo que te veo como un gran hacedor y me parece que tu trabajo lo demuestra y lo refleja y me parece que esta idea de empujar todo el tiempo el límite, acá Mariana dice un artista visual, sí, un artista visual, un hacedor, No, un tipo que está dispuesto a empujar los límites claro. y, Y y acá a Liliana, burlarse y a guiñar sobre ellos. y Liliana cuestiona y dice qué sentido tiene precisar la definición de cómo te definís. No, yo primero para responder la pregunta y después creo mucho en eso de lo absoluto, viste que no existe lo absoluto y a mí yo no podría dejar de sacar fotos, también me pasa eso, que siempre estoy como, estoy haciendo esto, pero arranqué otra cosa. También vengo del lado del cine, que a mí me ayudó mucho en la fotografía. No me gusta hacer como
si bien uso la herramienta visual para mí, como digo, el video lo grabo yo, creo que eso enriqueció también este proyecto, que de repente es más tirando al documental, 3 personas, también es para controlar un poco la estética, que es lo que decía Martín, de como, sí, es pegado un cartel, pero aguantá, no es, vamos y así nomás, es como, tiene un lineamiento, porque si no, no saldría. Es como, nada, sí, es una mezcla de todo. Sí, en esta cosa de definir también acá Jorge dice que es notable lo que haces y que es como un pintor de muro, ¿no? Que haces como de tu obra un acto público. Sí, puede ser, sí. Si queda tiempo voy a mostrar en lo último que estoy, Queda pero es tiempo. una tormenta. A lo que voy es que a veces está bueno como abrir los procesos, porque volviendo a esto de lo absoluto, muchas veces es como medio purista esto de, no, bueno, la tenés que cerrar a la serie, mostrala. Y a veces es como un proceso muy interno de sentirse seguro para poder seguir caminando. Yo creo que las series las cerramos para anclarlas en un lugar, pero después van mutando. Y en lo último que ando, también por ahí creo que estoy muy relajado porque vine laburando tanto el paisaje y de repente ahora es eso, confinamiento, tenés que estar adentro de tu casa y el paisaje como que se instauró en la cabeza de las personas. Esperá que no sé dónde tengo a cerrar el coso. Mira, acá justamente mientras vos vas buscando, te preguntan si te identificás con Bansky y al mismo tiempo dicen que es un tipo de graffiti interviniendo el espacio con la fotografía. O sea, al mismo tiempo, digamos, es notable, ¿no? Sí, puede ser. Sí, también es como un acto de contemplación y cuestionamiento. Es como, no sé, la verdad, yo suelo hacerme muchas preguntas y no respondo nada. Digo, en el diálogo interno, me cuestiono, hago, me sigo cuestionando. Por eso también es como la primera vez que muestro como esa retrospectiva, porque a veces de repente yo creo que con Resiliencia fue como lo más notorio, que lo vio más gente, como un proyecto cerrado, pero yo antes venía laburando y medio que la resiliencia se llevó lo anterior, pero arranco con el horizonte del principio, ese cuestionamiento de cómo el hombre va modificando y va modificando, como eso que alguien lo dijo que era medio la foto dentro de la foto, como ese lupeado. Esta serie, porque en un determinado momento en la resiliencia me empieza a aparecer como un factor externo que es como mucho más fantástico, de que se va más a lo ficcionado, cuando empiezo a laburar con el fuego y las luces de colores, y me empieza a replantear también esto de cómo el hombre, dentro de la pampa húmeda, esto de la campaña del desierto y todo, igual esto del hiperobjeto también, por eso vuelvo a que siempre está todo relacionado, de la estructura que deja el hombre. Y acá empiezo a laburar en espacios cerrados. Les voy a mostrar la imagen, no voy a hablar más. Esas son las imágenes puntapié de este falso color. Todavía no sé muy bien ni para dónde va, ni en qué terminará.
Pero también está bueno a veces mostrar como que el inicio de los proyectos son como yo les llamo como ese estadio de tormenta, que tenés una catarata de referencias y no sabés muy bien a dónde va a terminar. Me pasó que de repente surge esta pandemia y dejé de sacar fotos. Esto arranqué en el verano pasado. Y tengo esto que voy mezclando con interiores. Y algún efecto de la naturaleza. Se llama falso color, porque falso color es la imagen satelital, que es lo que el ojo humano no puede percibir. Ahora, el falso color se está usando mucho para detectar los incendios. Vieron últimamente los mapas que vemos, son de falso color. Es como lo que no puede percibir el ojo humano. Y no tengo más nada para mostrar. No mostraste poco. Sí. No, en un momento tenía miedo que nada, No, que se vaya. igual nos quedamos con ganas de ver más, porque la verdad que es súper interesante tu trabajo. Y la verdad que es increíble. No sé, Martín. Muchas gracias. Veo un montón de influencias, justamente veo como un trabajo súper contemporáneo, hecho en un contexto muy clásico como es un pueblo, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, donde el autor inclusive está implicado en explicar muchas veces lo que está haciendo, es decir, que se está dirigiendo a un público no especializado, y eso me parece aún muchísimo más meritorio. Como te digo, veo mucho de Bansky, mucho de Gursky, mucho de la escuela de Düsseldorf, te lo habrán dicho desde ya, no creo que te esté diciendo nada nuevo, más si fuiste tutoreado por Gonzalo Volpe. Nada, no te puedo decir mucho más. La verdad, tu trabajo es increíble, me encanta, y me parece que los riesgos que tomás los tomás muy bien, y además jugás con estas neurosis propias de los fotógrafos que me gusta mucho. Muchísimas gracias. Sí, la verdad lo hemos disfrutado, lo hemos disfrutado. ¿Tenés algo más para mostrar? No, Te voy a dejar te saco la pantalla, así te vemos grandote. Así que bueno, la verdad que lo vemos, yo en lo particular lo he disfrutado un montón, me encantó, me encanta tu obra y me encanta tu discurso acompañando la obra, ¿no? A veces es como, digamos, a mí me fascina la palabra que le pones a la obra. Que eso para mí sí, es muy mirá. importante hablar sobre lo que uno hace, ¿no? Sí, yo lo que puedo decir es como el hacer propio. A mí a veces me pasa que cuando empiezo a hablar termino diciendo cualquier cosa, que por lo general no suelo dar muchas charlas. Cuando ustedes me ofrecieron dar la charla di un par de vueltas y después dije, bueno, puede ser una experiencia. Aparte cuando estuve en la galería me sentí muy cómodo, pero a veces siento de que como que la obra se despega de uno, es el hacer mío, y después se despega, por eso no me gusta ponerle muchas palabras, mismo a veces siento que hablo mucho de pinto, pero a veces le pongo ese anclaje porque es acá. Podría ser en cualquier lado, pero yo laburo acá y es mi investigación de campo. Claro. Pero gracias por lo que me decís, Marcelo. No, y vos estás totalmente identificado con el espacio donde trabajas. Es notable eso, ¿no? Y te sentís identificado, y aparte de esto que contás de tu relación, cómo fue evolucionando tu relación con la gente del pueblo que quiere transformarse en ciudad, es muy interesante, ¿no? También tenés esa cosa, esto vos corregime, que vos tenés la experiencia del pueblo. El pueblo necesita también como
de la gente que haya hecho carrera a través del tiempo y que sea grande, ya como el consagrado, ¿no? Y Sí, es como que a sí, vos sí. todavía te ven ver, bueno, el chico este del pueblo que todavía está... Sí, hay una relación ahí con lo del pueblo que también a mí me sucedió, es que tomar la decisión de volver al pueblo me costó mucho, pero también entendí que como mi lugar de laburo era acá, y era todo un desafío poder seguir haciendo obra acá, porque en un momento tenía ese riesgo de que me vuelva al pueblo y nada, y sea uno más del pueblo, porque también los pueblos tienen esto que son muy rutinarios, que, no sé, ahora está sucediendo que mucha gente que estudiaba en Capital y en La Plata relacionado con el arte, se volvieron por esta situación de la pandemia y están como en esa crisis de ¿qué son? Y yo les decía que los lugares eran secundarios, que si uno tenía una mirada y un proyecto fuerte, lo podía llevar a cualquier lado. Eh, Creo que hoy en día también es el desafío. Yo en su momento tuve ese miedo de, digo, me atrae el pueblo, pero si me vuelvo del todo, ¿qué onda? Y creo que la vengo piloteando muy bien. Nunca dejé de producir y, y traté de usar las herramientas del pueblo también. Tipo, yo tengo un amigo que es constructor, no casa Juan del arte, tipo, no entiende nada. Y él me dice, yo no entiendo nada, pero yo te ayudo. Y es un poco eso, ¿no? Del hacer colaborativo y que no deja de ser un laburo también, ¿no? Ser fotógrafo y poder seguir haciendo cosas. Creo que es entre todos también y que a veces los temas que yo tomo, que son de acá de un pueblo, se reflejan en otro lugar. Esto del paso del tiempo, modificar el entorno. Creo que los mambos míos van por ese lado. Eh, Como que esa lucha es acá. Yo no te puedo estar hablando de, no sé, de Australia, porque yo no vivo allá. Eh, Me pasa eso, en un momento me lo replanteé, como, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero esto, transmitir lo que me pasa a mí en un determinado lugar geográfico y que después tenga un montón de abanicos, ¿viste? Esto de lo irreal, que podría ser la aurora boreal de Islandia, Claro. como jugar con ese imaginario, la luz mala. Lo que tiene tu obra es que desde Pinto maneja un idioma que es universal. Y más que hablar vos de Australia, seguramente el australiano que vea tu obra va a poder hablar de ella, que es mucho más interesante que vos puedas hablar de un australiano, ¿no? Así que bueno, esto me parece como una síntesis de tu obra, ¿no? Como de esa cosa que es siempre remanida y lugar común de tu pueblo al mundo. A mí me parece que, digamos, que vos desde lo local estás manejando lo universal, que es impresionante. Así que Muchas bueno, gracias. no nos queda, con Martín, no nos queda más que palabras de agradecimiento. La verdad que sí. Y bueno, No, gracias gracias. a ustedes. Y Me bueno, encanta. y nada más que agradecimientos y re contentos de haber compartido este momento con vos. Así que bueno, ahora le vamos a abrir los micrófonos a todos, les vamos a permitir, así te pueden saludar y hacer un poco de bullicio. Así que si quieren ir conectando los micrófonos, pueden hacerlo y saludarlo. Bueno, felicitaciones. Muy interesante. Felicitaciones. Gracias, Muy Leandro. bueno. Muchas Muy gracias. bueno, Muy, muy Muchas bueno. gracias. Leandro. Muchas gracias. Muy bueno. Felicitaciones, Leandro. Felicitaciones. Gracias, Leandro. Muy Muchas bueno. gracias.